Amigos y amigas de IDECA Perú, ¿cómo están? Nuevamente nosotros estamos aquí con el programa Diálogos, regresando a través de las diferentes plataformas como YouTube y Facebook, y también estamos ahora en otras plataformas. Y hoy día vamos a conversar con Ana María Pino Jordán, que nos acompaña esta mañana, que nos recibe. Un poco vamos a conversar, reflexionar, dialogar sobre el Año Nuevo Andino que recordamos, ¿no? Aquí en nuestra región de Puno principalmente. Y Anita, bienvenida y gracias por recibirnos. Yo estoy feliz de que nuevamente estén reactivando sus programas, así que con mucho gusto. Muy bien. Para iniciar tal vez, cada 21 de junio, principalmente en la zona sur de nuestra región, ¿no? Y en los últimos años. Y en los últimos años, claro. Sí. No sé si antiguamente, pero yo soy muy joven y no recuerdo, ¿no? El Año Nuevo Andino se habla y se hacen algunas ceremonias, unos rituales también. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, como conversábamos en la antesala, yo creo que el término Año Nuevo no lo corresponde a lo andino. O sea, el Año Nuevo, y en la reflexión que teníamos, ¿para quién o para qué cultura o para quiénes es importante el nacimiento de un nuevo ser? ¿No? Es para la cultura antropocéntrica. Es muy importante, se hacen festejos, se regala, los cumpleaños se hacen muy importantes. Pero yo te preguntaba, ¿no?, si tú recuerdas si tu abuelita o tu abuelito sabía qué fecha había nacido y si celebraban los cumpleaños. Probablemente sí sabían, tal vez, pero no siempre, no recordaban, no había esa torta, el cantar el Happy Birthday. No había nada y no se acordaban, o sea, no se acuerdan. Si tú vas a un viejito actual y le preguntas qué fecha nació y probablemente, inclusive en el DNI ponían la fecha que más o menos aproxima. Sí, ¿no? Porque antes había solamente los bautizos y con los bautizos se registraba la ciudadanía, ¿no? Pero para la cultura andina es importante, ¿no? Bueno, y no es el uno, no es un no ser. Entonces cuando nace uno, inclusive es guagua hasta el año, ni siquiera le dicen su nombre, es guagua. Y por ejemplo, Teres Buyés registra que a los 18 meses recién se reunían a todos los niños que están entre el año y 18 meses, o un poquito más, un poquito menos, y se hacía un ritual en donde se les hacía una cruz a los niños acá con sangre de vicuña. Ya. ¿No? Y ya eran considerados, y el tío, el hermano mayor de la mamá, era el que le ponía su apelativo. Ya. O sea, no, más o menos de acuerdo al carácter del niño o la niña, le ponían un apelativo. Y con ese apelativo seguía hasta que él mismo escogía su nombre, o ella misma escogía su nombre. Entonces, la cuestión del individuo solo es la mitad de un ser completo, ¿no? Recién cuando se emparejan, ¿no?, es que se completa y recién son uno, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, y entonces esa importancia antropocéntrica la hemos trasladado a este año nuevo
¿no? Que yo pienso que es en los últimos años, y con el turismo, y con la política, y qué sé yo, y con los rituales, con la emergencia, es políticamente es importante porque revaloras algo, ¿no? Pero digamos en términos de cultura es una resignificación, si tú quieres, de una fecha que para nosotros es importante. Año Nuevo, lo festejas, te pones ropa amarilla, las 12 uvas y todo lo demás, es importante para esta cultura, pero para la cultura andina creo que no. Lo que sí sé, y porque lo he recogido del mismo campo, es de que el 21 en el solsticio del invierno, sale la gente mayor, sobre todo los hombres, ¿no? al cerro, pero para ver el Jawiri, para encontrarse con las estrellas. Ya. El Jawiri es el río de estrellas, ¿no? Que en ese día se ve clarísimo y se ve lindo, y ellos decían que salían a conversar con las estrellas, porque las estrellas les decían, les avisaban cómo iba a ser el año, si iba a llover, no iba a llover, y claro, se quedaban toda la noche, porque la última estrella en salir, ¿cuál es? El sol. El sol, pues, ¿no? Y se quedaban, pero no para ver la salida del sol, sino porque era la última estrella que faltaba visitar, que faltaba conversar, porque la cultura andina es relacional. Pero entonces, ¿por qué ahora se toma más importancia, parece, o se resalta al sol, ¿no? Es que se ha tratado al sol como una deidad, y yo creo que la cultura andina tiene sus propias, como señala Raymond Panica, cada cultura tiene su propio sentido de bien, belleza y verdad. Entonces, lo que para la cultura eurocéntrica que vino era importante, que era un dios, eso no necesariamente era igual en la cultura andina o en la cultura de los propios americanos, ¿no? Que estaban acá. Y entonces también le generaron un sentido como ellos, que necesitaban un dios. Y entonces todo aquello con el cual los indígenas se relacionaban en una relación bastante importante, de bastante consideración, decían, su Dios. Pero no necesariamente es el mismo sentido de Dios. Claro, claro. Ahora, tú has trabajado bastante, ¿no? En la zona sur con los aymaras, con nuestros hermanos, hermanas, entonces en aquellos años viste siempre estas prácticas, y ¿cuánto ha cambiado ahora? Nada que ver, ya te digo, ellos salían, y salían la noche anoche, el 20 el 20 en la noche salían, se iban a esperar el amanecer en los cerros. Y se iban en conjunto, o sea, no iba uno solo, sino se iban en conjunto a esperar el amanecer, porque las estrellas, digamos, se visitaban, se encontraban con las estrellas. Eso era importante también, ¿no? Porque seguramente para planificar el tema de la agricultura principalmente, ¿verdad? Y de cómo iba a ser el año en términos atmosféricos, ¿no? O sea, si las estrellas, por ejemplo, brillaban más rosadas, con colores más cálidos o con colores más fríos, porque ellos conocían perfectamente las estrellas, sabían cuáles son, y de acuerdo al color, al brillo de las estrellas, ellos interpretaban como que iba a ser más seco, iban a haber heladas, iba a ser más lluvioso, iban a haber granizadas, etcétera, etcétera. El año se iba a adelantar, el año se iba a atrasar, Pero
Actualmente ya no hay pues esa práctica, pues. ¿no? Se ha perdido todo. Sí, bueno, ya la escuela se encargó de matarla. Se ha folclorizado, ¿no? Se ha folclorizado. Entonces, se ha folclorizado. Y yo creo que hay dos cosas terribles que le puede pasar a la cultura andina. Una es la folclorización, ¿no? Que es la mercantilización de la cultura, en mi percepción, y la otra es la ideologización, que es la politización de la cultura. Ya. ¿Y cómo lo ves tú eso? ¿Cómo calificas? Lo que actualmente se hace, sí. Folclorización, folclore. Solo con fines lucrativos, tal vez, ¿no? Ya se hace la ceremonia, se invita al turista. El Inti Raymi, por ejemplo, comenzó en los años, creo, 50, 40, con el Instituto Americano. Hay uno acá, Instituto Americano de Arte, pero del Cusco. Según tengo entendido, ellos organizaron el Inti Raymi y es un espectáculo. Ya. ¿Y hay una relación, verdad, ahora entre el Inti Raymi de Cusco y el Año Nuevo Andino que se celebra aquí en Puno, o que se practica, ¿no? Sí, bueno, el Año Andino fue capitalizado por Evo Morales cuando salió de presidente y bueno, Bolivia, hizo no sé, su investidura en Tiahuanaco y ¿no? ¿no? ¿Conoces experiencias en otros países de Sudamérica con relación a Año Nuevo Andino, o solo en Perú y Bolivia? No, no conozco en otros espacios. De repente los hay, solo que no los conozco. Sí, porque parece que en algunos pueblos originarios también de Chile, de Ecuador también parece que realizan, sí, bueno, ¿no? El hecho de hacerse visibles como pueblos originarios implica también, por eso digo, políticamente es importante, porque se visibilizan en la sociedad, pero culturalmente ya es una resignificación, es una reinterpretación de algo que es muy tiene otro sentido, ¿no? O tuvo otro sentido. Claro. Ahora estoy recordando también que cuando se sube al cerro aquí, pues al Huaxapata, ¿no? Ahí vemos pues cantidad de huifalas también. Entonces, ¿cómo interpretamos también esto? Bueno, eso, como te digo, es a partir precisamente de no es insurgencia, la emergencia en la política de Evo Morales y de los pueblos indígenas, etcétera, lógicamente han también empoderado entre comillas su propia creación, ¿no? Porque la huifala también, las banderas fueron traídas por los españoles. Aquí no se utilizaba ese tipo de simbología. Ya, pero en caso de la huifala... Claro, tiene que tener. Hay un trabajo de Ramón Pajuelo sobre precisamente la emergencia de estos símbolos. Y él dice que la huifala como tal, como la conocemos ahora, fue una... más o menos en un movimiento político boliviano en el 68, no me acuerdo cómo se llama, se generó ese símbolo, inclusive con el que fue vicepresidente de Evo, que era dirigente político en ese tiempo. Eso lo señala Pajuelo en su libro. Sí, bien. Estamos conversando con Ana María Pino sobre el marco, ¿no?, de esta fecha que se recuerda Año Nuevo Andino.
el solsticio de invierno, ¿no? Así se denomina. ¿Y por qué también esta denominación? Porque es el solsticio, o sea, eso no es creación del ser humano, es la naturaleza. Hay el solsticio de invierno, que es ahora el 21 de junio, o bueno, más o menos, y el solsticio de verano, que es el 21 de diciembre, ¿no? O sea que es el cambio en la rotación, ¿no? Es una cuestión astronómica. Y parecería que eran fechas que tenían importancia en el mundo andino, pero que se encubrieron con fechas católicas cuando fuimos colonia, ¿no? El Inti Raymi con el Corpus Christi y el Capac Raymi con la Navidad. Ya, el Capac Raymi, fuera de cámaras comentabas, ¿no? Algo importante, eso podríamos ampliar un poco. El Capac Raymi. El Capac Raymi era... ¿Cómo se desarrollaba, no? Era una fiesta enorme, con peregrinaje muy importante. En ese momento había mucho jolgorio, la gente bailaba y disfrutaba. No había licencia para beber, dice Ramos Gavilán Sí. en su relato. Había licencia para beber, así que había mucha chicha. Y era importante porque era el sol, ¿no? Que estaba en todo su esplendor, y también las cosechas, o sea, era el que propiciaba los sembríos, las cosechas, la fertilidad, el florecimiento. Entonces era el sol adulto, que ya estaba como para reproducirse y que favorecía la reproducción. Por eso se recordaba esta fecha. Por eso era súper importante el Capac Raymi. Capac Raymi. De alguna otra manera ahora también eso se trata de hacer, ¿no? Como de agradecimiento a la Madre Tierra o Santa Tierra. Eso también no sé cuál es la expresión correcta. Mira, según Bertonio, si tú revisas Bertonio, Pachamama era la denominación que se le daba a la chacra, a la tierra de cultivo. Lo que nos da de comer, ¿no? A lo que nos da de comer, además, porque es tu chacra, ¿no? Tu parcela, la que te va a dar de comer. Entonces Pachamama no era el universo como ahora se conoce y se le ha denominado, según el diccionario de Bertonio. Lo que era el universo, lo que era el mundo, lo que era todo, ¿no? Inclusive dice todo, es Pacha. Según Bertonio, por ejemplo, hay un montón... Pacha, tierra, ¿no? No, Pacha. Pacha es tiempo, espacio. Es el todo. Inclusive él pone allí Pacha, significado, ¿no? Todo. ¿No? O sea, la cuestión de la Pachamama también es una especie de resignificación al término en función de lo que del sentido que nos trajeron los europeos. Eso se quedó, ¿no? Ya. Hay otro término también que bastante se usa en estas fechas, incluso en agosto también, cuando se agradece a la tierra, ¿no? La ofrenda o el pago a la Pachamama. Sí, bueno, en realidad, por ejemplo, si tú revisas el calendario festivo en Ramos Gavilán,
se hacen los rituales, ¿no? al cultivo, todo eso, ¿no? Pero no el primero, 1, 2 y 3, como se hace ahora, sino dice en el mes, o sea, en el mes de agosto, sobre todo en la segunda quincena, según Ramos Gavilán. Ahora, yo tengo una sospecha de dónde viene esta idea de que el primero, 2 y 3, o los primeros días, de agosto, desde que no se hace viene de España, ya. Viene del Mediterráneo, se llaman las cabañuelas. Ya. ¿No? Tampoco es propio. No, o sea, es propio pedir permiso a la tierra, es propio la relación con la tierra, porque en ese mes cambia la temperatura también, ¿no? O sea, ya se puede mover la tierra, hay un poco de actividad agrícola. Pero eso del 1, 2 y 3 ¿no? viene de España, de las cabañuelas. En España se llaman las cabañuelas. Bueno, yo lo recogí y busca en internet cabañuelas y vas a ver, no, en enero y en agosto. Ya. ¿No? Y yo decía, cuando me interesó y comencé a preguntar, en la zona de Mara nadie sabía qué eran las cabañuelas, nadie había escuchado nunca cabañuelas en toda la zona de Mara, pero en la zona de Quechua sí. Ya. Y claro, ¿a quiénes se les escuchaban? A los hacendados. ¿Y de dónde venían de los hacendados? Claro. De los encomenderos. Entonces ellos sí tenían la tradición de las cabañuelas, que hasta ahora hay el fenómeno en España, y lo trajeron acá. En la zona quechua sí, tú podías decir, oye, ¿tú has escuchado de las cabañuelas? Ya. Sí. Pero en la zona de Mara nadie sabía qué cosa eran las cabañuelas. Ya, pero igual había hacienda, ¿no? Pero, ojo, la zona de Aymara, los lupacas, negociaron con el rey y no había encomiendas. Por ese tema entonces. O sea, todo el tributo, ellos ofrecieron pagar el tributo directamente al rey. Y negociaron para que no haya encomienda. La encomienda era del rey. Entonces no había encomenderos. Claro. Entonces ellos mantenían mucho más sus usos y costumbres, los mantuvieron. Y esa es la razón de la diferencia actual. Perfecto. Y estos rituales, no solo es en agosto también, ¿no? Ahora con el catolicismo, ahorita recuerdo, ¿no? Que en febrero también hacen en algunas comunidades, por ejemplo en la zona quechua, yo he visto que como un agradecimiento, ¿no? A la tierra, como es casi temporada verde también en nuestra región, hacen también ese, ya está mezclado pues, ¿no? Con la festividad de la Virgen de la Candelaria, por ejemplo, el 12 de febrero. Claro. Sí, bueno, ese podría ser otra conversa. Sí, creo que ya nos estamos desviando. No, pero podría ser otra, porque es muy interesante, pues para mí cierra el ciclo de la vida. Sí. Digamos, en el mundo andino no hay la muerte como definitiva, como la que nosotros mantenemos en la cultura antropocéntrica. No, ellos es otra vida. Continúa, es otra vida, con otras funciones, pero cierra el ciclo de la vida. La cultura andina es relacional, es holística, ¿no? Y todo es a través de ciclos. El tiempo no es lineal, es a través de ciclos. ¿Y acaba en algún momento? ¿Tú qué crees? Nosotros sí, porque nacemos hoy y vamos recto a la fosa.
eso sí, pero continúa. Continúa. Sí, Ah. sí es. Pero Carnavales tiene también, o sea, el mes de la fertilidad era febrero, ¿no? En el mes en donde se emparejaban. Sí. Sí, entonces ya. Ahí conquistaban, pues, ¿no? Los solteros, por ejemplo, bailando carnaval. Sí, claro. No, pero ya estaban arreglados los raptos, ya se habían conversado las familias. Pero eso era bueno, ¿o cómo lo ves tú? A mí me parece fantástico. ¿Por qué? Me parece fantástico porque es menos impostado, o sea, menos, ¿qué te digo? Era una relación inclusive entre comunidades. Por Casi ejemplo, dentro, ¿no? Inclusive si yo me hubiera emparejado con alguien de la comunidad, soy yerna de la comunidad. ¿No? Así es, la comunidad es, el sujeto colectivo prevalece sobre el sujeto individual. Se fortalece, ¿no? También. Y a mí me parece que sí, porque yo particularmente pienso que la cultura antropocéntrica es neurótica, ontológicamente hablando. Ontológica, porque como especie biológica somos animales gregarios. Uno solo no puede vivir, ¿no es cierto? Sin embargo, esa cultura se ha configurado sobre el uno solo. Pero que no es... No podemos vivir solos, pero se ha configurado sobre el uno. Entonces, por eso digo ontológicamente neurótica, o tiene una falla de origen. Sí, pues. Ahora, el tema del sentido colectivo que mencionaste, ¿no? El sentido comunitario. Yo veo que en algunas partes esto se viene perdiendo también, ¿no? Por supuesto, ya te digo, la escuela mata todo. Sí, entonces, ¿qué hacemos, no? Frente a esto. Mira, la interculturalidad es una salida. Y por eso trabajo interculturalidad. Es el camino. Porque tenemos que aprender los unos de los otros. O sea, no mestizarnos, no fusionarnos, sino aprender su forma de vivir, su forma de rescatar cosas valiosas para nosotros y probablemente ellos de nosotros también. Muy bien. Ya estamos casi llegando a la parte final de esta entrevista, conversando hoy en el marco de 21 de junio. Hemos hablado de un montón de... Aunque no necesariamente, vamos a tener que cambiar, creo, el título del programa. No, van a tener que editar. Bien. Ya, okay. Sí. Bien, estamos ya casi llegando a la parte final de este espacio y hemos hablado un poco de todo, ¿no? No solo de Año Nuevo Andino, probablemente vamos a tener que cambiar el título del programa también. Gracias, Anita, por tu tiempo. Seguiremos conversando próximamente otros temas, ¿no? Que son muy importantes. Es interesante también llevar contigo. Sí, pues sobre todo vengo insistiendo en la necesidad de trabajar nuevos paradigmas para acercarnos más a la cultura andina. Porque lo que estamos haciendo es interpretar la cultura andina u otra cultura con nuestras categorías, con nuestros paradigmas, y no funciona. Bien, hay mucho por hacer. Mucho por hacer, claro que Muy sí. bien, muchísimas gracias, amigos y amigas de IDECA y de Diálogos. Nosotros ya nos despedimos. Les invitamos para que puedan compartir este programa a través de sus redes sociales también y para que así pueda tener un mayor alcance. Nosotros regresamos en una próxima ya para seguir dialogando esto y otros temas. Hasta la próxima. Chao, chao.